see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. 3 de cada 1000 personas serán diagnosticadas de ELA. Yo era una persona joven, con una salud de hierro. En un momento, en décimas de segundo, fui la persona más vulnerable. Este documental te muestra lo que supone ser uno de esos 3 elegidos. La idea de realizar el documental El aleteo de las mariposas surgió con una cadena de acontecimientos en las que una persona que acababa de ser diagnosticada de ELA, que era José Luis Gil, pues había abandonado un poco lo que era su idea de vida, ¿no? ELA le había debilitado los brazos, y con motivo de que le había debilitado los brazos y esos brazos no los iba a poder utilizar para utilizar su bicicleta, pues había perdido un poco el foco. Entonces decidimos buscar la manera en la que recuperar ese foco, y lo encontramos en el senderismo en ese momento. Casualmente los 10.000 del Soplao nos habían llamado para decirnos, Javier Barbero, para decirnos que los 10.000 del Soplao iba a colaborar con Canela, y encontramos la vía para poder entrar y hacer un vídeo sobre un reto de superación y un reto de vida. Una mañana, cuando quiso empezar su jornada, se dio cuenta de que no podía accionar la llave de contacto de su coche. Su mano derecha había perdido fuerza. Pasado un mes, en vista de que su molestia persistía, fue al médico. Tras un largo tiempo de incertidumbre, de búsqueda de explicaciones a su dolencia, de un sinfín de pruebas con distintos especialistas, pudo obtener un resultado. Tenía ELA. En el azar de las desgracias también estamos todos metidos, y siempre ese dato, que es un dato de riesgo, no es un dato estadístico de un momento determinado en el que se habla de 1 a 3 personas por cada 100.000 habitantes, sino un dato de riesgo en el que 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida recibirá un diagnóstico de ELA. Es bastante aproximado, es decir, un municipio de 1.000 habitantes, podemos decir que alguien que ha sido diagnosticado a día de hoy de ELA en ese municipio, seguro que puede hablar de que hace 20 años y hace 25 años alguien de su municipio también fue diagnosticado de ELA. El nombre de ELA viene de esclerosis lateral amiotrófica, que es un nombre que acuñó Charcot en la Salpêtrière en el siglo XIX. Degeneran las neuronas que se encargan de los movimientos voluntarios. Típicamente, las enfermedades neurodegenerativas lo asociamos con la vejez, y así es. Cuanto más mayores somos, más riesgo tenemos de tener una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de Parkinson. La ELA aparece un poquitín antes. Hay casos extremos que aparecen muy prontito o muy tarde, pero lo normal es que la máxima incidencia de enfermedad aparezca cuando uno tiene 60 años, 65 años. La ELA es la enfermedad degenerativa neurológica más frecuente en jóvenes. El documental procura hacer una revisión sobre la existencia, ¿no? En términos vitales, que el término vital no tiene por qué ser positivo, ¿no? Sino que es propio de la vida, de nuestra existencia, y nuestra vida pues no es de color de rosa, ¿no? Tenemos muchos problemas, tenemos muchas cuestiones que nos llevan a meternos en una serie de espirales que no nos permiten realmente vivir la vida de la manera o la originalidad como nos gustaría a nosotros vivirla. Quería seguir haciendo una vida que ya no veía que pudiese ser normal. Un tío sin piernas pero con brazos puede hasta conducir. Un tío sin brazos no puede ni ir a mear. Este documental es un canto a la vida en ese sentido también, porque vemos como personas que en un momento que se puede llamar una prórroga, como dice Juan Carlos Unzúe, o un tiempo extra, pero durante ese tiempo sí que muestran que se puede vivir la vida
de otra manera y ser lo más original posible y permitir que entren en nosotros mismos nuestros más ansiados deseos, que no son otra cosa que el dejar algo para la posteridad. El aleteo de las mariposas nos muestra cómo, en situaciones límite, el amor por la vida nos hace más fuertes. Los momentos difíciles son los que te hacen sacar lo mejor. La ELA me ha enseñado a disfrutar y, sobre todo, priorizar más la esencia de la vida y no quejarme por cosas no importantes. El proyecto comenzó, además de con mucha ilusión, por mostrar la ELA desde otro prisma, porque hubo un día en el que me invitaron a Madrid a un ciclo de documentales sobre la ELA y vi demasiado morbo, muerte, aspiraciones, sufrimiento, deseos de morir, y pensé que lo que enseñan los enfermos de ELA no es eso. De hecho, la mayoría de las personas enfermas de ELA quieren vivir, no lo digo yo, lo dicen los neurólogos, lo dicen los especialistas, que les tratan en el día a día y que lo pueden hacer con mayor criterio del que lo puedo hacer yo, aunque yo veo exactamente lo mismo. Entonces, quise mostrar esa otra parte de la ELA, que la enfermedad se llama enfermedad porque está dentro de la vida, nadie está muerto y enfermo, y al final, pues todo lo que sea recorrer la vida, enfermo o no enfermo, puede servir de ejemplo a aquellas personas que están sanas. Pues por ejemplo, puede servir mucho a adolescentes que en un momento determinado puedan pensar, como se sabe que es un problema social que existe a día de hoy, que es pensar en el suicidio, y sin embargo les estás mostrando la otra cara de la moneda, ¿no? Personas que en un proceso de su vida tienen un golpe que les va a inmovilizar y sin embargo tienen ese deseo de vivir, han ubicado la vida de otra manera y puede servir no solamente como ejemplo, sino también como aprendizaje. No esperemos a mañana, que mañana quizás es tarde. Y a nosotros la ELA nos ha dado, vamos a decir, una prórroga y nos ha dado la posibilidad de recibir ese cariño. Pero ¿a cuánta gente no le da la vida esa posibilidad o ese extra de tiempo, ¿no? A muchos. Ha sido un proceso muy bonito, con muchas horas de grabación, pero muchas horas disfrutadas. Sí que es verdad que antes de comenzar el documental, pues hice un recorrido sobre los duelos en vida cuando hemos perdido a alguien, y tratar de dar ese sentido al recorrido del soplao, ¿no? Los diferentes duelos, una negación, un enfado, hasta que llegamos a una aceptación, ¿no? Y lo que busqué en las personas era el conocimiento y el saber, y que contasen las cosas con la libertad y de la buena manera que saben hacerlo todas aquellas personas que fueron seleccionadas. En septiembre del 2014, jugando a pádel, noté una sensación de rigidez en una pierna, y a las pocas semanas, en el gimnasio, haciendo pesas, noté que había perdido fuerza en un brazo. Partiendo un filete es como me di cuenta de que algo fallaba. Y fue perdiendo el brazo de mano hacia hombro y luego pasó el otro. Y ya me quedé sin los dos. Durante el tiempo del proceso de grabación, que tuvimos que viajar mucho, pues ir incluso pues, de Oviedo, Barcelona o Consuegra en Toledo hasta Estocolmo, pero todo el viaje pues, mereció la pena, porque muchas veces el camino es la recompensa, y en este caso pues, el camino fue una gran recompensa, porque vivimos unas experiencias especialmente bonitas, tanto con profesionales de la salud como con los propios enfermos y profesionales de otras índoles. Aquel verano empieza a aparecer el primer signo o síntoma visible, y es que este dedo empieza a ir a un ritmo diferente al resto de la mano. Nuestras manos son lo que nos permiten hacer la mayor parte de las actividades normales, las básicas, las instrumentales, el que nos permite escribir, el que también nos permite hablar y complementar la parte de la comunicación. Y cuando vamos perdiendo, pues casi siempre suele ser más, se empieza igual por la parte del hombro, pero luego termina al final por afectarse las manos. Los objetivos que quería cumplir principalmente con el aleteo de las mariposas era mostrar un recorrido vital sobre la ELA, y que ese recorrido vital fuera lo más acercado a la realidad que yo he visto con tantas personas enfermas, ¿no?
Yo había visto varios documentales, vi que no se aproximaban bien a lo que yo entendía que era el recorrido de la ELA por parte de personas enfermas de ELA que quieren vivir, ¿no? Porque si no quieren vivir, el recorrido vital es otro, y a día de hoy el no querer vivir, una persona que no quiere vivir con un diagnóstico de ELA tiene todas las garantías para no vivir. El problema es aquella persona que quiere vivir, que no tiene esas garantías que le pueden permitir elegir libremente entre dos opciones, porque tienen una muy clara y otra que cuesta mucho, ¿no? Entonces yo he querido mostrar ese punto de vista, que es el mayoritario en el colectivo, en el mundo de la ELA. No es un colectivo porque se unen por diagnóstico, por desgracia, pero dentro de ello quise mostrar eso como primer objetivo, y como segundo objetivo pues mostrarlo a la sociedad, para que no solamente la sociedad civil lo aceptara como una reivindicación, que había que hacer algo por estas personas, que lo hay que hacer, sino también mostrar el potencial que tienen las personas enfermas de ELA, o la potencia que tienen las personas enfermas de ELA para enseñar a la sociedad cosas muy buenas. Al principio o en las primeras pruebas no son del todo concluyentes, es decir, que vas hablando, podemos hablar de 1 o 2 años. Cómo lo enfoques es importante. Fernando, ¿por qué en situaciones tan límite como estas, de esta enfermedad, el amor por la vida te hace más fuerte? Yo estoy convencido de que el amor por la vida les hace más fuertes a las personas enfermas de ELA, o nos hace más fuertes a todos, ¿no? Pero las personas enfermas de ELA nos lo muestran con mucha claridad, porque hace tiempo leí un libro de una paliativista australiana, que lo que comentaba en uno de los capítulos es cuáles son los pensamientos más frecuentes de una persona en su lecho de muerte, ¿no? Y era: ¿por qué no he sido más auténtico? ¿Por qué no me he comportado de acuerdo a lo que yo quería y no respecto a las expectativas de otras personas? ¿Por qué no me he sido más fiel a mí mismo? Todo ese tipo de preguntas, las personas enfermas de ELA dejan de lado una vida, ¿no? Que en el aleteo de las mariposas lo muestro como la vida de la crisálida, es decir, un día a día en el que todas las obligaciones nos hacen posponer, o dar al botón de posponer de la alarma de nuestra propia vida, y ellos en ese momento pues lo cogen, y al coger esas riendas de su vida fuera de la crisálida, el vuelo es especialmente bello y especialmente esclarecedor de cara al recorrido sobre cualquier existencia, la suya y la nuestra propia. Para mí es muy importante que te digan cómo va a ser, y más en una cosa así tan desconocida, ¿no? Que no sabes. Oye, que te digan más o menos... Sí, es duro, pero es lo mejor. Las etapas y lo que te va a llegar, o sea, más tarde o más temprano, pero cómo va evolucionando la enfermedad. El aleteo de las mariposas se le dio muchas vueltas, y también al subtítulo, ¿no? A la ELA, elegir la vida, también se le dio muchas vueltas. Es algo que podemos pensar que los títulos salen de la nada, pero realmente se le da muchas vueltas antes y después. Sí que es verdad que la parte del aleteo de las mariposas salió al principio, pensando en que hay pues personas que hablan de la ELA como la enfermedad de la crisálida, porque la persona termina convirtiéndose en una crisálida. Yo lo que quise decir es la crisálida es anterior, la crisálida puede ser física, pero mentalmente se empieza a volar, y además la mariposa es un ser que pasa la mayor parte del tiempo de su vida en la crisálida, y el tiempo que vuela es muy poco, pero como decimos en el documental, sabe que va a merecer la vida por el solo hecho de estar viva, y eso es algo que lo muestran muchos enfermos y enfermas, principalmente en este caso que lo muestre, no que lo disfrute, porque eso lo hacen muchos, pero que lo muestre es Jordi Sabaté con sus tweets ya clásicos para todos, en las que habla de: no puedo comer, no puedo beber, no puedo respirar, soy calvo, pero estoy vivo, viva la vida, ¿no? Y eso es algo que yo creo que debe de llegar a los institutos por lo menos. Que si la vida
vida te da de más, comparte todo por si un día te vas. Y nunca, nunca dejes por detrás los sueños que te agarran. Que si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla. Los miedos son paredes para reventarlas y grita fuerte. A día de hoy el punto en el que nos encontramos con la ELA, en términos de investigación y en términos de esperanza de vida, siguen siendo más o menos los mismos. No hay grandes avances. Sí que es verdad que ojalá pronto por lo menos hablemos de una cronificación de la ELA, pero a día de hoy no sabemos nada y no ha cambiado nada o no ha cambiado gran cosa. Con los pies cansados. Que si la vida te da de más, comparte todo por si un día te vas. Y nunca, nunca dejes por detrás los sueños que te agarran. Que si la vida te da la espalda, date media vuelta para conquistarla. Los miedos son paredes para reventarlas y grita fuerte. En los términos administrativos sí que hemos avanzado, en términos de relación con las instituciones, con las administraciones públicas y en la sensibilización de las mismas. Y eso es gracias principalmente a dos elementos, ¿no? Uno es los medios de comunicación y otro es la sociedad civil. Tanto unos como otros estáis concienciados y convencidos de que es una lucha justa y una verdad humana, y es así, no es una verdad humana, carece de ideologías, y eso nos está permitiendo pues llegar a puntos en los que no llegaríamos solos, lógicamente. Y a esos puntos a los que hemos llegado pues es desde CONELA, desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA principalmente es esto, pues hemos llegado a reuniones con gobierno, y esas reuniones con gobiernos pues han permitido que en 2026 vayamos a hablar de que hay camas para personas enfermas de ELA en residencias, ¿no? Cosa que a día de hoy no se puede hablar. Hemos conseguido que los sistemas alternativos de comunicación, con el que habla por ejemplo Joaquín, ¿no? Pues esos sistemas de comunicación que lo contaba Joaquín en su momento, antes de Canela, en Cantabria, la persona enferma de ELA que perdiese la capacidad de habla y aparte perdiese la fuerza en su tren superior, tenía que comprárselo y pagárselo a sí mismo. Si por ejemplo pues el caso de Joaquín, ¿no? Que se le han roto dos porque se rompen, porque es tecnología y se rompe por golpes o por otras cuestiones, en ese momento pues tienes que comprarte otro, y estamos hablando continuamente de unos 5.000, 6.000 euros que tenía que gastarse la persona enferma en ello. Cuando hacemos Canela en 2017, a partir de 2018 comenzamos a poder comprar esos sistemas alternativos de comunicación que entregamos a aquellas personas que lo necesitan sin que las familias tengan que hacer ese desembolso. Y desde el año pasado, desde mayo, hemos conseguido que el Gobierno de España, cartera de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, entienda que se trata de producto sanitario y como producto sanitario debe ser provisto por la Administración Pública, ¿no? Y eso ya es el sistema alternativo de comunicación, no ya dependiendo del dinero que tenga la familia, no ya dependiendo de la voluntad o de la capacidad que tenga la asociación, sino entendido como algo universal como debería ser. En vacaciones, alquilarme unos reulos para ir de vacaciones, me tengo que ir adaptando a lo poco que podemos hacer, ir buscando alternativas, algunas veces las encuentras, otras veces no las encuentras. A mí me queda un sueño por cumplir, que es el de hacer submarinismo. Es un sueño que toda la vida he tenido, que siempre he ido postergando, por la cosa de ya llegar al momento apropiado a nivel económico, de tener tiempo, etcétera, etcétera. Lo fui dejando y yo ahora ya no puedo hacer submarinismo, pues porque la enfermedad ya me tiene afectado el diafragma y claro, una vez que ya el diafragma no funciona en condiciones, la capacidad respiratoria no es la adecuada, entonces yo ya no puedo hacer submarinismo porque ya voy a correr un riesgo innecesario. Igualmente hemos conseguido que la incapacidad laboral a día de hoy se le reconozca a la persona enferma de ELA en un plazo de 15 días. Sí que es verdad que tiene que contactar con una asociación o el hospital le va a dar un canal de comunicación con CONELA para que CONELA se ponga en contacto con el INS,
pero simplemente es por el diagnóstico, no es por pertenecer a ninguna entidad ni nada por el estilo, de tal manera que lo hagan, que nosotros gestionamos ese proceso. Igualmente, el año en el que más dinero se había invertido desde el Gobierno de España en investigación había sido 330.000 euros, este año son 2 millones de euros, no es especialmente excesivo, pero es mucho más en comparación a lo que estamos acostumbrados. Y después el punto más importante, que es la ley ELA. Yo creo que hay no solamente conciencia social, conciencia de los medios, sino también conciencia política. Sobre todo se está mostrando desde el 20 de febrero, cuando desde CONELA organizamos las jornadas en el Congreso de los Diputados, y hay 3 proposiciones de ley propuestas en el Congreso de los Diputados. Todas ellas, su tramitación ha sido aprobada por unanimidad, pero ahora tenemos el momento de las enmiendas. Además, cuando se presentan 3 leyes, aunque sean sobre lo mismo, tienen 3 periodos de enmienda diferentes, de tal manera que hay que ir esperando a que vayan pasando los periodos de enmienda, primero la enmienda de la totalidad y después las parciales de cada uno de ellos, para que después se haga una ponencia conjunta. En el momento en el que se haga una ponencia conjunta, nosotros ahora mismo tenemos una preocupación, que es el último texto presentado, que es el del Partido Socialista con Sumar, que es un texto que se olvida de las particularidades de la ELA, y al olvidarse las particularidades de la ELA se olvida de lo que pedimos, tanto reivindicamos como necesario, como justo y como vital, las personas enfermas de ELA, los medios de comunicación y la sociedad civil, que es que las personas enfermas de ELA estén cuidados con el cuidado enfermero que necesitan. Pues de todo eso, ese texto de ley se olvida, mientras que sí que se acuerdan los otros 2, presentado principalmente por Junts, el cual se aproxima más a lo que presentamos desde CONELA. Partido Popular también se acuerda de ello, pero el texto que no se acuerda es esto. Cuando hay un texto de los 3 que no se acuerda, nos da mucho miedo que ese punto se acuerde de acuerdo al que no se acuerda. Y ese es el problema que a día de hoy nos preocupa más. Es decir, por eso decimos en todo momento que un texto de ley sin cuidados enfermeros no es un texto de ley ELA, es decir, no podemos decir la ley ELA ha salido, aunque la llamen ley ELA, si no están esos cuidados enfermeros no es una ley ELA. Cuando el cronómetro ha empezado una cuenta atrás programada, se activa una alerta interior y comienzan las prisas. No quieres que la engañosa disponibilidad de tiempo te impida apreciar lo importante. Sabes que después puede ser nunca. Muy poco tiempo. Ya no puedes coger un plato, no puedes coger un vaso, no puedes cortar una fruta, y poco a poco te vas dando cuenta de otras cosas, porque ya no tienes una movilidad ni una flexibilidad que te va mermando, y en algunas ocasiones pues te cabreas un poco porque ves que no puedes, y es muy poco a poco y muy lentamente, pero cuando miras para atrás dices, hace 6 meses yo esto lo realizaba tranquilamente y ahora me es prácticamente imposible. No es fácil encajar un diagnóstico con un pronóstico definido a futuro. Tienes que prepararte para ello. Siempre volaste libre como una mariposa. Quieres reinventarte, pero el shock y el enfado han dejado tus defensas bajas. Tengo intención de hacerlo trilogía. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque hay cosas que se ven muy claras, pero cosas que no se ven tan claras. Entonces, el aleteo de las mariposas se entiende como un recorrido vital, pero faltan 2 puntos muy claros, que es el recorrido emocional y el recorrido económico, que es el punto pues, más flagrante o más reivindicativo para entender que las personas enfermas de ELA están realmente apartadas del estado del bienestar, ¿no? Esos 2 documentales se van a titular el aleteo de las libélulas, de una parte, ese aleteo de las libélulas, así como en el aleteo de las mariposas, donde se hace un recorrido vital, se pregunta si crees que podrás ser feliz si tu libertad queda limitada y a tu tiempo le ponen fecha de caducidad. En el aleteo de las libélulas lo que se mostrará será un ser vivo como lo que es la libélula, las alas más frágiles, una gota de agua, una gota de lluvia puede provocarles la muerte, y sin embargo también tienen las alas más fuertes. Si se ponen en un huracán, vuelan en favor del viento, y al volar en favor del viento no sufren nada. Entonces eso lo podemos llamar resiliencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿bailarías en el huracán o buscarías
la gota de agua, ¿no? Porque al final es un recorrido emocional y las emociones son como el Camino de Santiago, no hay tantos caminos como peregrinos. Y el último, que es el más reivindicativo, es el que tiene que ver con la economía, pues es el aleteto de las ballenas, la ballena entendida como pez gordo. Un pez gordo es aquella persona que se puede permitir lo que no se pueden permitir otros, y en este caso, en la ELA, pues es el poder elegir libremente entre vivir o morir, es decir, que no se llame nunca claudicación, y eso lo puede conseguir a día de hoy un pez gordo, una persona que no tiene unos 100.000 euros para gastarse al año en sus cuidados, no se puede permitir elegir libremente. Entonces ahí la pregunta es más reivindicativa, y es si realmente en el siglo XXI, en lo que llamamos sociedad avanzada, democracia avanzada, si en ese punto, en ese siglo XXI, con esa sociedad, una persona tiene que decidir vivir o morir en función del dinero que tiene en su cuenta bancaria, ¿no? Si eso es lícito o no es lícito, y eso sería la tercera parte. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí. Aceptar esto que nos ha ocurrido, que no tenemos ninguna responsabilidad, que ya no lo podemos controlar y no lo podemos cambiar. Entonces, en el momento que se acepta, es mucho más sencillo no necesitar arengas, no necesitar ánimos de los demás, porque el ánimo ya lo tienes tú, ¿no? Personalmente. Aunque yo sé que hay gente que le cuesta creerlo, yo sigo feliz, porque quizás me he adaptado a las circunstancias que me están viniendo. Yo estoy aceptando la enfermedad, no peleo contra ella, no me gusta que me llamen guerrera ni luchadora porque no me siento como tal. Me resulta mucho más práctico, más sencillo llevarme bien con ella, aunque yo sé que ella ha venido para llevarme por delante y yo sé que ella está aquí para fastidiarme la vida, pues me fastidiará la vida hasta que yo la deje o hasta el punto que yo la deje. Yo sé que esto es un campeonato que yo tengo perdido, pero cada juego yo le sigo jugando con toda la ilusión. Que voy a perder, lo tengo claro. La vida es el bien más preciado que tenemos, es decir, todo lo que podemos hacer es porque estamos vivos, y todo lo que podemos hacer es en nuestro tiempo vital, y de tal manera que es el bien más preciado. Lo hemos entendido siempre así, siempre se ha primado el sobrevivir incluso, o el estar vivo por encima de todo, porque es así. Por eso hay esquimales, ¿no? O sea, es decir, podemos vivir en todos los sitios porque tenemos un gran instinto de supervivencia, y ese instinto de supervivencia es un amor a la vida, ¿no? Y en este caso exactamente lo mismo. Por eso el recorrido vital o la reflexión sobre la existencia es algo que tenemos que hacer todos, porque muchas veces hablamos con mucha alegría sobre temas vitales y sobre temas especialmente delicados, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a hacer una reflexión sobre nuestra propia existencia y no pensar tanto en qué haría si, porque probablemente me equivoque, sino en tratar de comprender y entender con empatía a aquellas personas que están en un punto X, que quieren seguir viviendo, y que tanto médicos como administraciones públicas, presionadas siempre por asociaciones, por periodismo, por prensa y por la sociedad civil, deben de preocuparse por si esa persona quiere seguir viviendo y se puede garantizar que pueda seguir viviendo porque lo demuestran otros que se lo pueden permitir, pues el Estado se tiene que preocupar porque el aire no sea solo para unos pocos, ¿no? Porque estamos hablando de la vida y estamos hablando del mayor tesoro y el mayor regalo que tenemos. La esencia de la vida es estar vivo. Yo no puedo moverme, hablar, comer, ni beber, ni respirar, pero estoy vivo y disfruto. Las personas tenemos una capacidad de adaptación enorme y muchas veces muchísimo mayor de lo que hubiésemos pensado.
Evidentemente, ojalá que nadie tuviera que vivir situaciones como estas, pero o estas o de otra manera van a llegar momentos de ese tipo y nos va a dar la posibilidad a la vida de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos una gran capacidad de adaptación y de superación, y que muchas veces nosotros mismos nos limitamos mentalmente sin ser conscientes de ello, ¿no? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.